Soy Cintia Estefanía Huachiza Calván, estudiante de la carrera de Derecho, asignatura Ciencias Penales y Criminología de tercer ciclo paralelo A. En el presente video se expondrá el capítulo cuarto del libro Criminología Crítica y Crítica del Derecho Penal de Alessandro Barata. El capítulo se titula La teoría estructural funcionalista de la desviación y de la anomia, negación del principio del bien y del mal. Como primera parte se tiene el vuelco sociológico en la criminología contemporánea de Emilio Durkheim. El principio del bien y del mal ha sido impuesto en duda por la teoría estructural funcionalista de la anomia y de la criminalidad. Esta teoría, introducida por las obras clásicas de Emilio Durkheim y desarrollada por Robert King Merton, representa el giro de orientación sociológica efectuado por la criminología contemporánea, llegando a constituirse como la primera alternativa clásica a la concepción de los caracteres diferenciales biopsicológicos del delincuente. Para Emilio Durkheim, sociólogo francés, el término anomia suele emplearse para designar ciertos estados de vacío o carencia de normas en una sociedad. Este enfoque macrosociológico surge en su obra en un concreto contexto histórico, el de la sociedad francesa del siglo XIX, convulsionada por un acelerado proceso de industrialización y cambio social. La teoría funcionalista de la anomia se sitúa en el origen de una profunda revisión crítica de la criminología de orientación biológica. Esta teoría estructural funcionalista de la anomia afirma que las causas de la desviación no deben buscarse ni en factores bioantropológicos y naturales, como clima, raza, ni en una situación patológica de la estructura social. También afirma que la desviación es un fenómeno normal de toda estructura social. Y finalmente, dice que solo cuando se hayan sobrepasado ciertos límites, el fenómeno de la desviación es negativo para la existencia y el desarrollo de la estructura social, si se acompaña de un estado de desorganización. Por el contrario, dentro de sus límites funcionales, el comportamiento desviado es un factor necesario y útil del equilibrio y del desarrollo sociocultural. Emilio Durkheim considera el crimen como una enfermedad social. Significaría admitir que la enfermedad no es algo accidental. También que el delito forma parte en cuanto elemento funcional de la fisiología y no de la patología de la vida social. También el delito, empero, es también un fenómeno de entidad particular, sancionado por el derecho penal. Durkheim no veía ya al delincuente como un ser radicalmente antisocial, como una especie de elemento parasitario de cuerpo extraño o inasimilable, introducido en el seno de la sociedad, sino más bien como un agente regulador de la vida social. Esta visión general funcionalista del delito se ve acompañada en Durkheim por una teoría de los factores sociales de la anomia. Y finalmente, el delito no es solo un fenómeno inevitable, aunque repugnante, debido a la irreductible maldad humana, sino también es una parte integrante de toda sociedad sana. Para Durkheim, el proceso de cambio social debe examinarse a la luz de diversas formas históricas de organización social y de división del trabajo, de la estructura social. A su juicio existen dos formas de sociedad, la mecánica y la orgánica. La primera responde a los estadios más primitivos de la evolución social. Es una sociedad autosuficiente, monolítica, uniforme, que cuenta con una mínima división del trabajo e idénticos valores compartidos por todos sus miembros. La solidaridad social descansa en la uniformidad y los grupos que la integran se hallan relativamente incomunicados entre sí. Por otro lado, la sociedad orgánica es más compleja, dinámica y evolucionada, acusa una notoria división del trabajo, sus diferentes segmentos dependen unos de otros, la solidaridad social se obtiene de las diversas funciones que desempeñan aquellos. A juicio de Durkheim, el derecho cumple con una distinta función en cada uno de estos modelos de sociedad, y el crimen en consecuencia requiere también una valoración distinta. En la sociedad mecánica, la ley preserva la solidaridad social, reforzando la uniformidad de sus miembros en torno al grupo. Por ello, la función del derecho se agota en la represión de toda conducta que se desvíe de las normas vigentes en un momento determinado. Y en la orgánica, por el contrario, el rol del derecho consiste en regular la necesaria interacción de los grupos que la componen, arbitrando los oportunos mecanismos restitutorios ante eventuales sucesos intolerables.
Durkheim había puesto el acento sobre los factores intrínsecos al sistema socioeconómico del capitalismo, basado en una división social del trabajo tanto más diferenciada y constructiva de los individuos y las crisis económicas y sociales que él trae consigo. En su monografía sobre el suicidio de 1897, Durkheim profundiza la teoría de los factores estructurales de la anomia. Junto a las tipologías individuales del suicidio, pone en evidencia también el fenómeno del suicidio en situaciones de anomia, que caracterizan la transformación de la estructura económico-social. Durkheim demuestra que el número de suicidios no aumenta solo en los momentos de depresión económica, porque los esfuerzos dirigidos al éxito económico se frustren, sino también en los momentos de expansión súbita, porque la rapidez con la cual puede conseguirse el éxito económico pone en crisis el equilibrio entre el fin y los modelos de comportamiento adecuados a este. Durkheim en la obra del suicidio estableció tres clases de muerte por autoeliminación: la egoísta, la altruista y la anómica. El suicida egoísta corresponde al tipo del apático, el altruista al apasionado y el anómico al decepcionado. El suicida anómico es el individuo que en tiempos normales permanece en un estado de latencia, inhibidas por el poder moderador de la sociedad. Bajo el capitalismo desenfrenado, el resorte inhibitorio falla y las ambiciones se desembocan. La gente se enfurece o se deprime cuando aquellas ilusiones no se convierten en realidad. La persecución a un fin inaccesible genera un perpetuo descontento en la persona y este trastorno es capaz de conducir al suicidio. Partiendo de la teoría de Durkheim, Merton desarrolla la teoría funcionalista de la anomia y se opone como Durkheim a la concepción patológica de la desviación y a aquellas visiones del mundo que él define como anárquicas. Habla sobre la rebeldía individual, a su vez, es rechazada y sancionada por la sociedad como patológica, peligrosa y criminal. Propone la teoría sociológica funcionalista y aplica el estudio de la anomia y esta permite en cambio interpretar la desviación como un producto de la estructura social. También dice que la estructura social no solo tiene un efecto represivo, sino también y sobre todo un efecto estimulante sobre el comportamiento individual. Merton propone el modelo de explicación funcionalista, que consiste en referir la desviación a una posible contradicción entre estructura social y cultura. Y finalmente también proporciona modelos de comportamiento institucionalizados que conciernen a las modalidades y a los medios legítimos para alcanzar aquellas metas. 5 modelos de adecuación individual de Merton. Propone comportamientos aberrantes, de los cuales 4 son desviadas y una no lo sería. La conformidad es el comportamiento resultado de la aceptación de las metas culturales y de los medios institucionalizados. Se expresa por lo general en una sociedad estable. La innovación es el comportamiento desviado resultado de la aceptación de las metas culturales, pero no de los medios institucionalizados. Expresa el rompimiento de la norma moral y utiliza medios ilícitos para alcanzar los fines aspirados del éxito personal, llegando así al crimen y al delito. Se expresa en los estratos altos de la sociedad, pero se manifiesta principalmente en los estratos bajos. El ritualismo. El ritualismo es el comportamiento desviado resultado de la no aceptación de las metas culturales, pero sí de los medios institucionalizados, produciendo actitudes del empleado burocrático que acepta el sistema y es la expresión de las clases medias de la sociedad. La apatía. La apatía es el comportamiento desviado resultado de la no aceptación de las metas culturales ni de los medios institucionalizados. Se expresa en conductas extrañas, los psicóticos, autistas, los parias, errabundos, vagabundos, holgazanes, entre otros. Por último, la rebelión. La rebelión es el comportamiento desviado de un rechazo de las metas culturales y también de los medios institucionalizados. Busca cambiar el sistema social y utiliza un ejército de resentidos para sus propósitos de desestabilizar a la sociedad. Existen diferencias entre la anomia de Durkheim y Merton. Para Durkheim, la anomia era endémica en las sociedades industriales, no solo porque las condiciones de la competencia eran desiguales, sino, lo que es más importante, porque la satisfacción del interés propio, objetivos de estatus y éxito, habían sido consagrados como un fin social. Y la institucionalización del interés propio representó la legitimación de la anarquía y la amoralidad. Según Durkheim,
La moral exige que las metas sociales se obedezcan por desinterés y altruismo, y no por interés propio y egoísmo. Los delitos de cuello blanco se refieren al tipo de fraude que es cometido por profesionales de los negocios y del gobierno. A finales del siglo 1930, el término delitos de cuello blanco fue acuñado por Edwin Sutherland. Sutherland, en su libro Delincuencia de cuello blanco, afirma que la delincuencia se encuentra relacionada únicamente con la pobreza y la fealdad, y no se toma en cuenta a los que poseían riqueza y belleza. Por otro lado, Robert Merton, para dar explicación a los delitos de cuello blanco, refiere que se trataba de una desviación innovadora, ya que estos sujetos adhieren decididamente al fin social dominante en la sociedad estadounidense, el éxito económico. Esto ha sido todo en cuanto a mi exposición. Muchas gracias por su atención.